Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. メキシコ大使館のポッドキャストメックスハポンへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。お楽しみください。En 1610, regresó a la Nueva España don Rodrigo de Vivero, el primer funcionario español y mexicano que haya realizado una negociación diplomática directa con el gobierno de Japón. Junto con él, llegaron también a nuestro territorio los primeros japoneses de los que se tenga registro. Algunos quizá llegaron hasta Jalisco. Ese es el punto de partida del libro Presencia japonesa en Jalisco, presentado recientemente y que es coordinado por la doctora Melba Falk Reyes, con la participación de distinguidos investigadores como Héctor Palacios, Sergio Hernández Galindo y Víctor Kerber, entre otros. Este libro aborda las etapas más importantes de la migración de japoneses a Jalisco, desde el siglo XVII, pasando por la Segunda Guerra Mundial, cuando Jalisco fue el segundo estado receptor de los japoneses desplazados desde el norte de México, y hasta la época contemporánea, con el primer censo Nikkei aplicado en Guadalajara. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, agregado cultural, y para hablar de este libro y también de los temas de economía y comercio transpacífico en los que es experta, nos comunicamos hasta Guadalajara con la doctora Melba Falk Reyes, quien es profesora e investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara desde 1989. Ella es doctora en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima, candidata a doctora en Economía y maestra en Economía por la Universidad de Colorado en Boulder. Sus áreas de interés son Economía Internacional y Relaciones Económicas México-Japón. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es fundadora y editora de la revista México y la Cuenca del Pacífico. Participó en el grupo de estudio binacional para estrechar las relaciones entre México y Japón y ha sido profesora visitante en la Universidad de Kioto y en el Institute of Developing Economies de Japón. En 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón le entregó un reconocimiento por su contribución para promover el entendimiento entre México y Japón. Muchas gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Bienvenida. Y quisiéramos iniciar nuestra conversación de hoy preguntándote cómo surgió tu interés en estudiar sobre Japón. Bien, aquí podría mencionar dos momentos importantes. Uno, cuando estaba cursando el doctorado en Economía en la Universidad de Colorado, una de las materias que tomábamos en ese momento era Economía Agrícola y teníamos un profesor australiano, Wyan Owen, y él en la clase nos hizo comparar el modelo de desarrollo agrícola de dos países que contrastaban por su dotación de recursos, Estados Unidos y Japón. Estados Unidos, un país con una dotación abundante de tierra y escasez de mano de obra, y Japón con escasez de tierra y en ese momento, cuando inicia el desarrollo agrícola, con abundancia de mano de obra. Entonces, esta dotación relativa de factores diferentes determina diferentes precios de la tierra y de la mano de obra e induce un uso diferente de tecnología. En el caso de Estados Unidos fue la tecnología mecánica, en el caso de Japón, después de muchas pruebas, fue la tecnología biológica con uso
de fertilizantes, fungicidas y más aplicación de mano de obra por unidad de tierra. Entonces ese fue mi primer contacto con Japón. Y bueno, quedé encantada porque las lecturas que nos asignó el doctor Owen eran fascinantes sobre el desarrollo de la agricultura en Japón. Desde empezamos la época Tokugawa hasta, pues estábamos a inicios de los 80 en ese momento. Ajá. Y bueno, después regresamos a México. Estuvimos unos años en el DF, 3 años y medio, y de ahí venimos a Guadalajara. En el DF yo trabajé en la UAM Azcapotzalco, impartiendo clases de economía, y llegamos aquí y empecé en la UDG en 1987, impartiendo una clase de desarrollo económico de México, que era una clase que compartíamos con la Universidad de UCLA, y recibíamos tres estudiantes con diferente nacionalidad extranjeros que venían a aprender español, pero también sobre cultura, política, economía en México. Entonces yo ya daba desarrollo económico de México y los estudiantes eran alemanes, estadounidenses y japoneses. Entonces, con algunos de esos estudiantes japoneses establecí una amistad que todavía conservo. La doctora Yuriko Takahashi, que ahora trabaja en la Universidad de Waseda, fue una de mis alumnas en esa época y pues hemos mantenido la relación. Bueno, allí estuve 2 años en este Centro de Estudios para Extranjeros como profesora de tiempo parcial y en el 89 se abrió el programa de estudios del Pacífico. Todavía no era departamento. Y entonces fui a una entrevista a este programa y el que era entonces el director del programa me dijo, bueno, Melba, el requisito aquí es trabajar algo sobre Asia. Y lo único que yo conocía sobre Asia era el sector agrícola de Japón. Entonces le dije, ok, está bien, voy a trabajar política agrícola de Japón, eso era 1989. Política agrícola de Japón y oportunidades para México en ese mercado alimentario que comenzaba a dar algunos indicios de que se flexibilizaba la apertura, porque Japón ha sido tradicionalmente un país proteccionista con respecto a su sector agrícola y el arroz y bueno. Y entonces empecé en 89 a trabajar ese tema y no lo solté hasta 2006. Nosotros tuvimos que regresar de Colorado ya éramos candidatos a doctores, estábamos trabajando en la tesis con mi esposo, que es mexicano. Bueno, yo soy de origen hondureño y él ya nacionalizada mexicana y pues estábamos becados por CONACYT y CONACYT cortó la beca a todos los estudiantes en el 82. Entonces regresamos a México con la candidatura al doctorado y ya posteriormente, bueno, yo me involucré en trabajo aquí, no podía ir a otro lado a estudiar hasta que se abrió el doctorado en Relaciones Transpacíficas a distancia en la Universidad de Colima. Entonces entré a ese doctorado y mi tesis doctoral fue sobre la economía política de la política agrícola en Japón, Corea del Sur y Taiwán. Y, o sea, hasta ese año estuve trabajando ese tema y la tesis doctoral me la publicó el Instituto Matías Romero con este tema y con, bueno, el interés en la apertura del mercado alimentario de estos 3 economías para México, ¿no? Entonces, digamos que esos fueron los 2 momentos que marcaron realmente mi interés por Japón y nunca lo he dejado. Muy interesante. Y desde esta vasta experiencia, ¿cómo describirías tú el desarrollo histórico y el estado actual de las relaciones entre México y Japón? 4 momentos que yo considero importantes. En el siglo XVII, que luego podemos ampliar más sobre este tema, pues empiezan los primeros contactos hispano-japoneses
Por los viajes anuales que hacía la nao de la China desde 1565, 250 años, hubo muchos asiáticos que llegaron a México, entre ellos japoneses, filipinos y chinos. Y realmente hasta ahora empieza a haber un interés por estudiar esa influencia asiática en las Américas, porque los estudios antes, desde el punto de vista histórico, estuvieron más centrados en el Atlántico, eran estudios más eurocéntricos. Los estudios transpacíficos están realmente tomando relevancia hace algunos años, ¿no? Desde diferentes perspectivas, y yo creo que en México nos ha faltado profundizar más en eso. Entonces, este fue el primer contacto entre México y Japón, la misión Hasekura que pasa por México hacia España, y después damos un brinco hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es cuando se da la restauración Meiji en Japón, y en México pues el periodo del Porfiriato, y ahí se firma en 1888, en ese periodo, el acuerdo de comercio y amistad y navegación entre México y Japón, y entonces ya se formalizan las relaciones diplomáticas y pues hay un reconocimiento porque México con ese tratado es el primer país que reconoce a Japón en términos de igualdad. Y después, bueno, en ese periodo hay participación de los japoneses, una migración importante porque llegan financiados por el conde Enomoto, que después fue ministro de Relaciones Exteriores, el primer grupo de colonos japoneses a Chiapas, y de ahí encontramos muchas historias en ese periodo. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, también tenemos una relación, digamos, complicada, porque México, por ser vecino de Estados Unidos, pues Estados Unidos le solicita tener un control sobre los japoneses residentes en el país, y había muchos japoneses que habían llegado, después podríamos hablar más de eso, pero habían llegado a México tanto directamente buscando un mejor nivel de vida aquí, o vía Estados Unidos hacia México, y se habían establecido más que todo en el norte. Y durante la Segunda Guerra son desplazados hacia el interior de México, Guadalajara y México, ¿no? Y bueno, una vez que se restablecen las relaciones, pues empieza, en los 60, por ejemplo, tenemos ya la llegada de Nissan a México, ya con un enfoque más económico, digamos, y esas relaciones se fueron intensificando, pero no al nivel que tenemos ahorita. El acuerdo de asociación económica que firmaron México y Japón en 2004 realmente ha sido un parteaguas. Y una vez que los actores que han participado, que son además el gobierno, el sector empresarial, también el sector académico ha contribuido a estas relaciones, las relaciones se han intensificado notablemente, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista cultural, y también yo quiero señalar aquí de cooperación. Eso me parece que es un aspecto muy importante, porque el acuerdo con Japón fue el primer acuerdo que incluyó un capítulo de cooperación. Los acuerdos que México tenía firmados previamente incluían comercio e inversión nada más, pero no cooperación. Y creo que este es un aspecto en que Japón y México han colaborado muchísimo y está ayudando a profundizar las relaciones entre los dos países. Entonces, creo que este es el momento más importante en la intensificación de las relaciones de México y Japón. Y nos abre muchas alternativas, ¿no? Muchas oportunidades. Pues muy bien que nos mencionas precisamente que este año se cumplen 15 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Complementación Económica México-Japón.
Y abundando un poco sobre este tema que ya nos estabas comentando, y de lo especial que tuvo este acuerdo por las cuestiones de cooperación que se incluyeron, ¿qué estrategia piensas que debería seguir nuestro país para consolidar las relaciones económicas, comerciales, de cooperación con Japón? Bien, el acuerdo se firmó en 2004, entró en vigor en 2005, pero hace aproximadamente 8 años es que ha tenido un auge muy importante el flujo de inversión japonesa en México. Y esa inversión se ha concentrado más que todo en el sector automotriz, en otros sectores, pero mayormente en ese sector. Ya tenemos 1,200 empresas japonesas en México operando. Wow, 1,200. 1,200 empresas, eso quiere decir que se han triplicado el número de empresas operando en México. Se han concentrado en su mayor parte formando una aglomeración importante en el Bajío mexicano y también en el norte de México. Entonces, en el sector automotriz, Japón ha tenido un papel fundamental en México. Ese sector es bien importante para México porque representa un alto porcentaje de la manufactura del sector, el PIB de la manufactura, alrededor de 18%, genera casi, incluyendo distribución, unos 2 millones de empleos, incluyendo la distribución y el servicio postventa, y tiene una alta participación en las exportaciones. Y en esas exportaciones, de cada 3 coches que exportamos, la mayor parte a Estados Unidos, 1 es de fabricación de las armadoras japonesas en México. Es decir, las armadoras japonesas participan con 30% de nuestras exportaciones automotrices de autos a Estados Unidos. Además, exportamos autopartes y entonces ese sector, que se conoce como de equipo de transporte, que incluye industria de los autos más las autopartes, ha generado para México un superávit muy importante con Estados Unidos. Entonces, Japón participa notablemente con la generación de ese superávit con Estados Unidos. Por otro lado, en nuestra relación, porque el comercio es de 2 vías, ¿verdad? Exportamos para importar. ¿Por qué? Porque importamos aquellos bienes que nosotros no podemos producir competitivamente. Entonces, actualmente, México importa muchos bienes, pero sobre todo bienes intermedios, porque esa es la característica del siglo XXI, o sea, partes y componentes, de Asia. Con Estados Unidos nosotros tenemos un superávit, con México, con Asia, México tiene un déficit creciente y también el superávit ha sido creciente. Entonces, ese déficit se origina por la importación de bienes intermedios desde principalmente Japón, China, Corea, algo de Tailandia, Singapur. Pero el noreste asiático es tal vez el más importante. Y entonces con Japón tenemos un déficit comercial, pero la pregunta ahí es ¿cuál es la naturaleza de ese déficit? Porque el déficit per se no es malo. Y además ahorita representa un bajo porcentaje del PIB, el déficit de la balanza comercial. No es problemático. Y entonces allí Japón, es cierto, por un lado importamos partes y componentes y las compañías japonesas que operan en México inciden en esa importación. Pero también ellas contribuyen al superávit que tenemos con Estados Unidos, tanto en automóviles como en autopartes. Entonces, la participación de Japón es el tercer inversionista en el sector automotriz mexicano. Es sumamente importante para la economía del país. Y ese sería un sector que yo quisiera destacar. El otro, el agroindustrial. En el sector agroindustrial hemos tenido un éxito en el mercado alimentario japonés, que es uno de los mayores
demandantes de alimentos del mundo, porque ya lo mencionaba, Japón tiene escasez de tierra y ahora escasez de mano de obra. Más del 65% de la fuerza de trabajo en el sector agrícola de Japón tiene más de 65 años. Entonces, muchos de los alimentos que los japoneses consumen, 60% de las calorías son compradas en el extranjero. Y entonces, cuando se firmó el acuerdo, el sector agrícola era uno de los sectores más importantes en la negociación del acuerdo, y México obviamente tiene ventajas comparativas por la dotación de recursos, abundante mano de obra, tierra comparada a Japón, ¿no? Y teníamos una ventaja comparativa para poder entrar a ese mercado. Y entonces las exportaciones agroindustriales ya representan 20% de las exportaciones totales. Claro que empezamos de un nivel bajo, pero hemos pasado como de $400 millones a $1.000 millones. Ese es un logro muy importante y que ha implicado pues apoyo del gobierno para aquellos productores potenciales que pueden penetrar el mercado japonés alimentario, que es altamente demandante en términos de calidad, de volumen y de entregas a tiempo, en fin. Y claro, México lo ha logrado. Bueno, tú sabes, en carne de cerdo, en aguacate, en limón persa, en cerveza, en fin, espárragos, en fin, muchos productos. Y ha logrado México una penetración en el mercado alimentario en esos productos muy alta. Entonces, lo que nos está platicando todo esto, que nos abre pues todos estos los ojos a este panorama de la relación económica comercial entre nuestros dos países, y te quisiera preguntar, a lo largo de tu carrera como investigadora sobre Japón y sus relaciones con México, ¿cuáles son algunas de las experiencias más interesantes que has encontrado? Bueno, dos parteaguas yo diría que sí han sido muy importantes para mí en mi investigación, porque por un lado han dejado ver que lo que estaba haciendo tenía relevancia, y por otro lado me introdujeron a otras áreas que antes no había abordado. Primero fue la invitación que me hizo el doctor Gerardo Trasloceros en 2001 para participar en el grupo de estudio México-Japón previo a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica. Entonces, en ese grupo, que era un grupo tripartita, éramos gobierno, empresarios y académicos, yo era en ese momento la única investigadora que trabajaba sector agrícola de Japón en México. Entonces, por eso me invitó el doctor Trasloceros, a quien yo apenas conocí en ese momento, y bueno, hemos conservado la amistad. Y para mí fue, de todo lo que yo había estudiado, haber visto en la práctica, en las sesiones que tuvimos, 7 sesiones, en 3 creo que fueron en México, 4 en Japón, y allí, bueno, la parte de la economía política, o sea, los grupos de interés en la negociación, que era lo que yo había trabajado, pues muy interesante, porque salieron todos estos temas. Inicialmente Japón solo había firmado un acuerdo con Singapur, y Singapur, por ser una ciudad de estado, pues no tiene sector agrícola. Entonces, la postura inicial en esas pláticas era: el sector agrícola debe quedar fuera, no debe incluirse dentro del acuerdo.
Y bueno, a raíz de todas las pláticas, al final, en el reporte que produjo ese grupo de estudio, pues tuvo la recomendación y los japoneses aceptaron que entrara el sector agrícola y que el acuerdo fuera un acuerdo comprensivo, es decir, que incluyera a todos los sectores. Entonces, para mí esa fue una experiencia fabulosa, ver en la práctica lo que yo había estudiado en la teoría. Claro. Y eso fue 2001. En 2002 se comunicaron de la embajada de Japón en México para decirme que iba a llegar a darnos una conferencia el embajador Eikishi Hayashiya sobre unos japoneses que habían vivido en Guadalajara en el siglo XVII. Nunca yo había escuchado sobre esos japoneses en el siglo XVII en Guadalajara. El embajador Hayashiya solo iba a estar un día en Guadalajara, llegaba en la mañana, se iba por la tarde. Le organizamos una conferencia, vino mucha gente de la comunidad japonesa en Guadalajara, se nos llenó el auditorio y ahí nos platicó el embajador Hayashiya del famoso Luis Dencio o Fukushi Soemon y de Juan de Páez. Y cuando terminamos, él pidió que le diéramos un tour por la catedral, porque él tenía conocimiento que Juan de Páez había sido enterrado en la catedral. Y bueno, yo no había hecho ningún tipo de arreglo porque no sabía que eso era exactamente lo que quería. Pero fuimos a la catedral y obviamente pues solo pudimos ver la catedral y sabíamos que en algún lugar estaba Juan de Páez, pero hasta ahí. Entonces, cuando nos despedimos, me dijo, Melba-san, le dejo de tarea que me busque el testamento de Juan de Páez e investigue dónde está enterrado en la catedral. No, pues yo no soy historiadora, yo no sabía ni siquiera a qué tipo de documento yo debía acercarme para conocer esa información. Pero una compañera del departamento conocía algo sobre eso y con ella buscamos y encontramos el primer testamento de Juan de Páez. Él hizo dos porque seguramente estaba muy enfermo, hizo un primer testamento y 10 años después, cuando falleció, hizo el segundo. Y ahí se mencionaba, era 1665, él empezó a ser mayordomo de la catedral en 1654, y ahí en ese testamento se mencionaba dónde él estaba enterrado en la catedral. Entonces mandé a paleografiar, porque estaba en español antiguo, a paleografiar el documento y se lo envié al embajador Hayashiya. Y a partir de ahí empezamos una profunda amistad, la verdad. Él fue el que me introdujo en esta línea, digamos, secundaria de investigación, que no me ha dejado, y que después involucré a otro historiador porque pues yo me vi rebasada en la investigación. Y colaboramos con Héctor Palacios y nuestro primer libro lo publicamos en el 2009, que se estaba conmemorando la avenida de Rodrigo de Vivero. Y en 2010 el embajador Hayashiya nos apoyó para que fuera traducido al japonés por el editorial Gendai Kikakuchitsu, y continué investigando. Todavía hay muchas preguntas, pero ese fue un segundo momento bien importante para mí, haber conocido al embajador Hayashiya. Es que con esto ya nos has respondido otra cosa que te quería preguntar, de cómo se inicia tu faceta de investigación sobre la historia de la migración japonesa en Jalisco. Sí. Y se ve que es además una anécdota interesantísima, porque bueno, vino del propio embajador Hayashiya, que era una de las grandes figuras que ha impulsado la relación entre México y Japón, a quien le debemos muchísimo en nuestra relación bilateral. Y por otro lado, pues las historias de Juan de Páez y de Luis Dencio pues son fascinantes y realmente muy poco conocidas en nuestro país. Muy poca gente sabe que hubo migración japonesa a la Nueva España.
Y estos personajes, ¿qué tan representativos son de una corriente de japoneses que hubieran llegado a nuestro país durante los 250 años que duraron los viajes del galeón entre Acapulco y Manila? Sí, bueno, en Guadalajara, cuando hicimos nuestra investigación con Héctor estuvo 8 meses trabajando en los archivos históricos de Guadalajara y recorrió todo el siglo XVII, día a día, en lo que fueron los nacimientos, defunciones, matrimonios y todas las albaceazgos, documentos importantes que nos pudieran aportar más información sobre estos dos japoneses. Uh-huh. Y bueno, ahí descubrimos que durante este periodo hubo 20 asiáticos en Guadalajara. 4 japoneses y el resto filipinos y chinos. 4 japoneses. No sabemos todavía cómo Luis Densi y Juan de Páez llegaron a Guadalajara, pero sí ellos, sobre todo estos 2 personajes, llegaron a formar parte de la creminata de la sociedad tapatía en aquella época. Luis Densi, que era el mayor, el núcleo, Tomás Calvo así lo llama, que es un investigador que ha trabajado muchísimo siglo XVII en Guadalajara, y Luis Densi era el centro de ese núcleo de japoneses. Se casó con una indígena, Catalina de Silva. Probablemente ese fuera el primer mestizaje, al menos aquí en Guadalajara. Claro. Tuvieron una hija, Margarita Densi, uh-huh, que se casó con Juan de Páez. Y entonces ellos tuvieron 9 hijos, Margarita y Juan de Páez. Y de esos 3 varones, 6 mujeres, y de los 3 varones solo uno sobrevivió hasta la edad de 20 años, los otros probablemente fallecieron muy chicos, y las mujeres tuvieron 13 hijos entre todas, o uh-huh, sea, Juan de Páez y Margarita tuvieron 13 nietos. Uh-huh. Y logramos llegar hasta algunos bisnietos porque revisamos todo el siglo XVII. Juan de Páez llegó a ser mayordomo de la catedral y como tal se relacionó y fue albacea de muchos clérigos de Guadalajara. Eso quiere decir que la sociedad le depositaba una gran confianza a Juan de Páez porque lo dejaba de albacea de sus herencias, ¿no? Uh-huh. Y también fue albacea de otros comerciantes importantes de Guadalajara. Entonces, ellos vivían, si logramos ubicar el espacio donde estaba su vivienda, en uh-huh, el centro de Guadalajara, uh-huh, cerca del templo de San Agustín, en la siguiente cuadra hacia occidente. Esto está ahora muy cerca del Teatro Degollado. Uh-huh. Y ahí tenían ellos probablemente un cuarto de manzana. Uh-huh. Juan de Páez y Margarita, ya Juan de Páez había muerto cuando se realizó un censo por parte de la catedral en Guadalajara y la vivienda de Margarita Densi de Páez tenía 25 personas viviendo ahí, entre ellas algunas esclavas, que bueno, eran cosas de la época, uh-huh, algunas negras y mulatas como parte del servicio, porque la mayoría de los africanos en esa época trabajaban, eran mujeres en Guadalajara y uh-huh, trabajaban como servicio doméstico, ¿no? Entonces era un matriarcado realmente en 1680. Entonces Juan de Páez se convirtió en un gran financiero porque manejaba el diezmo de la iglesia. Y manejar el diezmo de la iglesia significaba que muchas veces quienes aportaban el diezmo hacían su pago en forma de activos, de ganado, etcétera, y después él tenía que movilizar esos capitales para financiar y terminar de financiar la construcción de la catedral. Entonces,
Él, cuando muere en 1675, es enterrado en la Catedral de Guadalajara. Y en el libro tenemos el plano de la catedral donde está él enterrado como un personaje importante. Y su suegro, Luis de Encío, también tuvo un papel preponderante. En un momento dado llegó a tener el monopolio del vino de coco en Guadalajara. Verdaderamente todo esto que nos cuentas son historias fascinantes que nos abren los ojos a la diversidad étnica y la diversidad cultural que ha caracterizado a México, no solamente en su historia contemporánea y moderna, sino desde la Nueva España, desde la colonia. Y viniendo ya un poco más hacia nuestros días, en el siglo XX, ¿cómo se desarrolló la migración de japoneses a Jalisco? Y ahora, ¿cómo sería la comunidad japonesa en este estado? ¿Cómo la caracterizarías? Sí, bueno, en el mismo libro abordamos esa etapa en Jalisco en el siglo XX. Fue realmente fines del siglo XIX, principios del XX, que empieza a llegar migración de japoneses a Jalisco, a trabajar. Sobre todo llegaban en el ferrocarril en Manzanillo y luego se trasladaban a Guadalajara. Muchos de ellos venían por contrato con compañías japonesas que se dedicaban a traer trabajadores japoneses en esa época a trabajar en México, que era la época del Porfiriato, donde había una política de apertura para migración, para colonizar ciertos lugares, para trabajar en la minería, para trabajar en la agricultura o en el ferrocarril. Entonces, así llegan a Guadalajara estos japoneses a principios del siglo XX. Algunos iban primero a Estados Unidos, como fue el caso de Yusaburo Minakata, que es ha sido un personaje muy importante en la comunidad japonesa en Guadalajara, y él llega de Estados Unidos a México, se casó con una alteña de los Altos de Jalisco y radicaron aquí. Entonces, esa fue la primera migración. En un momento dado, Héctor, que es el que ha investigado este periodo, ha identificado unos 25 japoneses en Guadalajara en esa etapa. Algunos de esos japoneses, esto es importante, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando hay ese segundo flujo de migrantes japoneses a Guadalajara, se constituyó un grupo de apoyo para los japoneses que fueron desplazados del norte de México a petición del gobierno de Estados Unidos y se reubicaron en Guadalajara y en México. Entonces aquí se constituyó un comité de ayuda, y uno de quienes formaba parte era Yusaburo Minakata, para recibir a estos japoneses y tratar de que tuvieran una adaptación lo menos dolorosa posible, porque ellos habían dejado todos sus bienes, lo que habían logrado con tanto trabajo en el norte de México como agricultores, como pescadores, etcétera, tuvieron que dejarlo de un día para el otro y moverse hacia Guadalajara, ¿no? Entonces este grupo les apoyó. Hubo una hacienda, la hacienda Castro Urdiales. Su dueño era Jesús González Gallo, que llegó a ser gobernador de Jalisco, pero en aquel momento era secretario particular de Ávila Camacho, que era el presidente de México. Él tenía esta hacienda en Tala, en Jalisco, y entonces él prestó la hacienda para que ahí se estableciera la colonia japonesa y se dedicara a producir. Llegaron a producir soya maíz y otro tipo de productos. Llegaron a
establecerse en esa hacienda unas 110 personas. No todos eran labradores agrícolas. 29 menciona el maestro Sergio Hernández Galindo, que es quien es un experto en todo lo que es ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, y él colaboró con este capítulo en el libro. Y entonces él llega a constatar que había unos 110 japoneses en esa hacienda. Nosotros hemos tenido alguna información de que en esa migración fueron unos 200 japoneses, pero no todos fueron concentrados en la hacienda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Sergio nos muestra aquí pues la historia de algunos de esos japoneses, que resulta siempre muy interesante, y pues todavía falta mucho por profundizar en ese periodo. Entonces, uh-huh, estos japoneses, de los primeros que llegaron, como los Minakata, Ashida, Watanabe, los que llegan después durante la Segunda Guerra, pues ahora tenemos esta presencia japonesa de los Nikkei en Guadalajara. El cónsul general de Japón en México el año pasado, que inauguramos un jardín japonés en nuestro centro universitario, mencionó que en Jalisco habían alrededor de unos 600 japoneses actualmente residentes. Residentes quiere decir que llegaron y tienen por lo menos 3 meses de estar en el país. Uh-huh. Bueno, y aquí vale la pena mencionar que 3 colaboradores de este libro, la doctora Takako Nakasone, la maestra Sayuri Suzuki y Víctor Yamaguchi, el maestro Víctor Yamaguchi, llevaron a cabo el primer censo Nikkei en Guadalajara en 2018. Y esto nos da una idea del perfil social de los Nikkei llegaron hasta 5ª generación. Uh-huh. Dividieron el estudio antes de la guerra, los que llegaron antes de la guerra, que serían los que mencioné antes, y los que llegaron después de la guerra. Y entonces, entre las características de este censo que ellos resaltan es, bueno, que la mayoría de los Nikkei son personas con un alto nivel de educación. 70% tienen educación superior de los que llegan después de la Segunda Guerra. Son familias que tienen un número de miembros mayores que los que tienen las familias en Japón, pero menores que los de México, ¿no? Probablemente 3, 4 miembros. La mayoría de los que llegaron después de la Segunda Guerra tienen interés en Japón, los hijos, los nietos, y han viajado a Japón, y también la maestra Sayuri Suzuki se interesaba en el manejo del lenguaje, lectoescritura. Platicas, de verdad es muy interesante, y me llama la atención algo que decías con respecto al interés de las nuevas generaciones Nikkeis y de la comunidad japonesa por su país, pero yendo más allá de eso, y desde tu vasto conocimiento y experiencia en relaciones transpacíficas, ¿cómo ves tú el entusiasmo que existe entre algunos mexicanos por Japón? ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes mexicanos, ya sea de ascendencia japonesa o no, que quisieran seguir tus pasos investigando sobre las relaciones entre nuestros dos países? Sí, bien. Efectivamente, yo creo que ahora, por lo menos en Guadalajara, que es donde yo tengo más experiencia con los jóvenes, hay mucho más interés, porque los jóvenes que han ido a Japón han regresado y son nuevas semillas que están haciendo fructificar en otros ese interés por el país, porque ellos platican su experiencia directamente. Uh-huh. No es lo mismo los profesores que platiquemos sobre Japón a que haya ese contacto directo, y ya lo hemos hecho nosotros en la universidad, que compartan su experiencia, porque necesitamos recursos humanos globales, es decir, que
tengan no nada más un conocimiento técnico sobre el otro país, sino que conozcan su cultura, que conozcan su lengua, y ahí creo que las universidades pueden jugar un papel muy importante en el intercambio de estas nuevas generaciones, intercambio académico. Nosotros en 2016 establecimos el Centro de Estudios Japoneses en nuestro departamento y a través de estamos impartiendo clases de japonés, pero también talleres de cultura, no nada más a los estudiantes, sino también a la población en general, y han tenido mucho interés. Han despertado mucho interés, hay más interés por conocer Japón. Y también tenemos una maestría, la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies, y ahí tenemos una especialidad que es la especialidad sobre Japón. Y entonces también es una inmersión, no nada más en la parte de política global y relaciones transpacíficas, sino también cultural. Entonces, a los jóvenes interesados, que cada vez encuentro que son más, es muy importante el intercambio y que asistan a instituciones académicas en Japón por lo menos un semestre. Eso ayuda muchísimo a entender al otro, a entender la cultura japonesa. Y hemos tenido nosotros casos de éxito de jóvenes que han hecho esto, que ahora son profesores, ya a nivel de posgrado. El maestro Cristóbal Coliño, él está trabajando con nosotros en el CEJA, imparte clases de japonés, de cultura, de historia de Japón, y hace investigación sobre Japón, sobre la industria creativa en Japón. Y otro profesor, Rubén Casillas, él está en el Centro Universitario de Lagos de Moreno, y ahí él está a cargo, en una licenciatura de Lengua y Cultura, está a cargo de la parte de Japón. Y ya, sobre todo en Lagos de Moreno, es muy importante porque allí hay muchas empresas japonesas que están vinculadas al hub del Bajío, ¿no? Y ya hay empresas japonesas ahí que están realmente muy satisfechas con la capacitación que se está dando a los estudiantes. Entonces, para que haya una inserción eficiente de nuestros jóvenes como recursos humanos globales, como capital humano calificado, es necesaria toda esta preparación y la inmersión en la cultura japonesa a través de intercambios académicos. Pues, de verdad, muchas gracias. Ojalá después de escucharte y escuchar todo esto que nos has platicado, que ha sido interesantísima nuestra charla hoy, pues muchos más jóvenes se interesen por estudiar sobre Japón, sobre México, sobre las relaciones y convertirse en el futuro en personas que sean referentes para esas relaciones como él eres tú. Muchas gracias de verdad, doctora Falk. Te agradecemos que compartas tu tiempo y conocimiento con nosotros. Y para concluir, quisiera hacerte unas muy cortas preguntas que le planteamos a todos los invitados a nuestro podcast. Y es, primero, ¿sake o shochu? Sake. ¿Y sakura de primavera o momiji de otoño? Sakura. Y lo mexicano, ¿horchata o agua de Jamaica? Agua de Jamaica. Y la pregunta más controversial de todas, ¿quesadillas con queso o sin queso? ¿Hay sin queso? Sí, en Ciudad de México, quesadillas de cualquier otro tipo, ¿no? De huitlacoche, de champiñones, pero se llaman quesadillas. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad, Melba, por estar con nosotros, y te agradecemos infinitamente habernos compartido de verdad todo este conocimiento tan grande que tienes y que tan generosamente compartes con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Un gusto. Hasta pronto, entonces.
Concluimos así este tercer episodio de nuestro podcast Mex Japón. Agradecemos la presencia de la doctora Melba Falk Reyes. Para saber más sobre ella y sobre el Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, pueden consultar los enlaces disponibles en las notas del episodio, desde donde también podrán descargar el libro Presencia Japonesa en Jalisco. No dejen de escribirnos sus comentarios, sugerencias o preguntas a través de las redes sociales de la Embajada o del correo electrónico infojpn@sre.gov.mx. Y si les ha gustado el programa, por favor síganos a través de las plataformas de Spotify, Breaker, Google Podcast o del canal de YouTube de la Embajada de México en Japón, compartiéndolo con todas las personas interesadas en la amistad entre nuestros dos países. Los esperamos en nuestro siguiente episodio, que será en japonés y donde estaremos hablando sobre el tequila en Japón, celebrando el Día Internacional de esta bebida mexicana tan popular en todo el mundo. No dejen de escucharnos. ¡Hasta pronto!